Hoy, en Tertulia Ermitaña, les presentaremos algunos extractos de la charla que tuve con Nicolás Moraz en el canal Los Liberales. En esta charla analizamos la entrevista que Tucker Carlson le hizo a Javier Milei. Este video puede servir como resumen de dicha charla y al final del mismo les dejaremos el link para que vean el video completo en Los Liberales, de Nicolás Moraz. Hay una cuestión de frustración con la política actual, pero me parece importante entender que es una cuestión de frustración y no una cuestión de que realmente se entiendan las ideas de la libertad. Porque hay gente que realmente piensa que hoy en Argentina hay un 30% de liberales, porque votaron 30% a Milei, y eso no es así. Ojalá fuera así, pero no es así. Y después otra cosa que dice es que Milei no parece un radical, dice en una. Bueno, porque no lo es. El liberalismo se basa en tres pilares básicos, que son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Y si vos no cumplís a rajatabla esos tres principios, no sos un radical. Y ya meterse en política va en contra de por lo menos dos de esos, ¿no? O sea, por lo menos vas en contra de la propiedad privada, porque vivís de los impuestos, y vas en contra de la libertad, porque al poner centralmente ciertas leyes que abarcan a todo un país, lo quieran o sea, está yendo contra la libertad de la gente. Y después, encima, también el Estado es el mayor asesino de todos, así que también se va en contra de la vida. No parece un radical porque no lo es. Perfecto. Sí, además, dice, no es un radical porque de hecho es lo que necesita Milei. Corrían rumores de que le pagó $250.000 a Carlson para viajar y hacerle la entrevista. Yo no necesariamente creo en esa versión, que no está corroborada, porque como fenómeno publicitario es interesante Milei para alguien como Carlson. Pero bueno, básicamente está siguiendo al pie de la letra lo que Milei necesita para la campaña, mostrarse como alguien que no es tan radical como lo hacen ver, que no es tan antisistema, lo cual es completamente cierto. No es tan antisistema, es un hombre del sistema. Existe para retener en el sistema, en el redil y en el rebaño de la farsa democrática a ese 30% de personas. Un comentario que quiero hacer, dicen, qué increíble esta entrevista, la han visto hasta el momento 300 millones de personas. A ver, podrían haberla visto, pero no es el caso. ¿Por qué? Lo digo yo, que he trabajado buena parte de mi vida como publicista en el sector privado, especializado en segmentación del público y campañas de redes sociales. ¿Por qué Twitter siempre tuvo problemas económicos y no logró crecer mucho? Porque no lograba retener la atención de la gente en el contenido. Y entre otras cosas, las empresas lo sabían. Entonces, un mecanismo que trataba de usar Twitter para reforzar una imagen de influencia en la sociedad y en sus usuarios es que los videos suman muchas más reproducciones de las que realmente se realizaron, porque si a vos te pasa, digamos, por la página de inicio, pasás un video por encima, aunque ni hagas clic en él, se reproduce automáticamente. Y si se reproduce automáticamente un segundo, te lo cuentan como una visita. Eso es una estafa, por eso los auspiciantes publicitarios nunca quisieron patrocinar activamente ese sistema y los videos, concretamente los videos de Twitter, porque a diferencia de YouTube o de Facebook e Instagram, te están contando como visitas cualquier impresión, o sea, ese casi equivalente visita de impresión, o sea, si tuviste un segundo y medio, ahí, aunque no quisieras, porque te lo puso Twitter y no lo sacaste en menos de un segundo y medio, ya es una visita. Bueno, realmente no hubo 300 millones de personas que lo vean, sino Twitter se lo mostró, ex Twitter, la empresa además, se lo mostró a 300 millones. YouTube, Facebook son más rigurosos, o sea, dicen, bueno, loco, mirá 30 segundos o 20 segundos el video, cliquealo por tu propia voluntad y ahí te lo cuento como una reproducción válida. Además, YouTube o Facebook te dicen, además que vos hayas hecho clic y hayas visto 20 segundos, es una visita por persona por día. O sea, si después vuelve la misma persona a los 15 minutos, no lo cuenta como otra visita. No, Twitter te cuenta cualquier cosa como visita y de ahí se infla el número. Y por eso es la red favorita de los publicistas políticos, que además manipulan esto con cuentas falsas. Si tan solo uno de cada 5 votantes de Milei estuviera de acuerdo en hacer una desobediencia civil coordinada para no pagar impuestos, lo cual es más trabajoso, o por lo menos para enfrentar la voracidad fiscal del Estado argentino. Organizarse es más trabajoso, más riesgoso que poner un papelito en una urna, pero si lo hicieran, tenés una capacidad de cambio social mucho más grande en eso, o sea, en una masa convencida de gente, por más que sea una minoría crítica, en mostrarle al gobierno que puede ponerse de acuerdo para que no se avasallen sus derechos, es mucho más poderoso
que seguir participando de la farsa democrática y poner el papelito en una caja de cartón y elegir un tipo que ya está completamente rodeado, como vengo exponiendo hace mucho tiempo, de los elementos más mafiosos de toda la casta política que dice combatir. No viene a Eso, despertar leones, viene a doparlos, viene a anestesiarlos, viene a mantenerlos dormidos. eso es muy importante porque hay muchos que cuando vos criticás a Milei te dicen, vos lo criticás pero no haces nada. Pero es que votar no es hacer nada. O sea, votar una vez cada 4 o 5 años, ¿crees que es hacer algo? O sea, ¿realmente estás peleando para la libertad votando una vez cada 4 o 5 años? O sea, reflexionemos realmente qué es hacer algo por la libertad. Esto que estamos haciendo acá nosotros es dar la batalla cultural, que le llegará, a veces le llega a más personas, a veces le llega a menos, pero se intenta hacer algo, ¿no? Ahora, votar, no estás haciendo nada votando. Puede que hasta sea peor. Cuando me dicen, vos no haces nada y criticás. No, es que critico justamente porque no creo que sea el camino. Capaz que estoy equivocado, bueno, no lo sé, pero yo no creo que votando se llegue a la anarquía ni a un país más liberal tampoco. Y no es necesario buscar llegar a la anarquía, vos promoviendo un estilo de vida moralmente más íntegro y que permita a las personas más autonomía, por ejemplo, rodeándose de gente que comparte sus valores. Bueno, vos ahí ya disminuís bastante la influencia del gobierno. Yo pongo un ejemplo siempre que es el New State Project, que 20.000 libertarios se mudaron a una ciudad de New Hampshire, porque dijeron, bueno, si nosotros vamos aglutinándonos en un mismo lugar, el poder del Estado se vuelve menos efectivo. ¿Por qué? Porque yo no voy a denunciar al tipo que no está causándome ningún daño porque fuma un porro, porque no paga impuestos, porque no pone en su cuerpo algo que el gobierno le pide. Entonces, esa persona tiene bastante menos riesgo de que le caiga encima el gobierno y además va a comportarse recíprocamente conmigo. Entonces, en esa comunidad tenemos mucha más libertad, aunque no sea una anarquía. Y es verdad, y es así. Claro, mudarte, organizarte, etcétera, mucho más trabajo que poner un papelito en una caja de cartón. Dedicar una vida entera a la divulgación, y tampoco es que me ponga como ejemplo de nada, pero también lleva bastante más esfuerzo. Milei hacía mucho más por la libertad cuando era un divulgador que ahora que es un político. Hay que reconocérselo. El sistema mismo, lo voy a personificar, yo sé que no es una persona, pero lo voy a personificar para que se entienda. El sistema mismo precisa que cada tanto entre en el sistema un antisistema para que la gente que está enojada con el sistema no se vaya del sistema y sigan en el sistema. Es el sistema retroalimentándose. También veo, ¿no? Tristemente de muchos conocidos, colegas, hasta amigos, teóricamente anarquistas, que ahora están demostrando que simplemente eran ovejas, esperando que aparezca un nuevo pastor que las seduzca para volver al redil. Y eso es exactamente lo que es Milei. Eso es exactamente lo que es Boric en Chile, lo que fue Castillo en Perú, López Obrador en México, Petro en Colombia, todos políticos de izquierda, que venían a romper con una hegemonía de centro y etcétera, y terminaron muy mal. Eso es también Trump, Bolsonaro y compañía, que duraron en la historia lo que es un suspiro y que supuestamente venían a revolucionar los sistemas, a acabar con el progresismo y perdieron miserablemente ante el progresismo porque no son una verdadera antítesis del progresismo y en todo caso buscan limitar otras libertades y además hay una agenda subrepticia, lo he mostrado en todos mis documentales, que es común, y el caso de Milei no es la excepción. ¿Qué dice la teoría de la elección pública? Que hay un sistema de incentivos en el Estado como en cualquier lugar. Entonces, el político que llega al Estado tiene más incentivos para actuar en su favor, es decir, incrementando, manteniendo el robo del Estado que disminuyéndolo. Aún si llegara un tipo, partiendo de la base de que Milei tiene buenas intenciones, lo dudo, claramente su entorno definitivamente no, pero pongamos que Milei las tiene. Llega Milei, todos los que lo rodean, empezando por su propia formación política, que surge a partir de esta moderación, no tienen incentivos en reducir el robo del Estado. Tienen incentivos en incrementarlo. Entonces, tienen incentivos en enfrentarse con él, en boicotearlo, en no permitir que haga lo mínimo de lo que quiere hacer, porque lo mínimo de lo que quiere hacer atenta contra los intereses mismos del Estado en el corto plazo. Porque además no es un Estado monárquico y van a estar 100 años ahí y pueden decir, bueno, ahora puedo bajar un poco los impuestos, así en el futuro recaudo más y es más eficiente. No, 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 no. Tienen 4 años, entonces esos 4 años a vos no te conviene robar cada vez menos, te conviene robar cada vez más. A vos y a todos los que te llevaron ahí, financiaron tu campaña, etc. Entonces su razonamiento se vuelve en su contra.
Si no podés confiarle al Estado que acabe con el hambre porque la multiplica, menos podés confiarle al Estado que te dé libertad si el Estado se basa en avasallar tu libertad y avasallar tu propiedad, es su naturaleza. Es mucho más probable, esto es pragmatismo de verdad, o sea, los utópicos son los estatistas, no los anarquistas, es mucho más probable que un tipo que entra al Estado termine tragado por el Estado o expulsado del Estado, si quiere disminuirlo, que imponiendo su caprichosa voluntad sobre él. O sea, tiene muchas chances Milei, si realmente es bien intencionado, de terminar como Pedro Castillo, pero en versión, entre comillas, liberal. Sea en la cárcel. Porque de entrada va a tener una minoría, ultra minoría parlamentaria. Nada de lo que propone lo puede hacer sin anuencia del Parlamento. Destacar lo importante que es lo que dijiste sobre los incentivos, porque si no entendemos los incentivos, no vamos a entender las cosas por qué pasan. ¿Por qué no funciona el comunismo, por ejemplo? Porque va en contra de la naturaleza humana, o sea, va en contra de los incentivos del ser humano, de querer progresar, por ejemplo, ¿no? Cualquier teoría que vos armes en contra de los incentivos, puede ser la hipótesis muy linda, pero cuando lo llevas a la práctica, no va a funcionar. Y esto pasa, en este caso, con el Partido de la Libertad Avanza, que, de vuelta, voy a suponer, puede que no sea así, pero voy a suponer que Milei tiene las mejores intenciones, pero va totalmente en contra de los incentivos de todos los que están ahí, de todo su partido político y de los que apoyaron su campaña también, porque no son solo los políticos, sino los corporativistas que están detrás también, de achicar el Estado. O sea, va en contra de sus propios intereses. No lo van a hacer. No lo van a hacer porque va en contra de sus propios intereses. Entonces, si no entendemos eso, no entendemos cómo funcionan las cosas en realidad. El problema no es la izquierda ni el problema es la derecha. El problema es la imposición. El problema no son ni los valores de izquierda ni los valores de derecha, ni la persona de izquierda ni la persona de derecha. El problema es el que te quiere imponer cosas. No te gusta, te lo impongo igual a la fuerza. Ese es el problema. Y Milei es uno más de esos. Es un amo más, que a algunos les gustará más, dirán, es un amo más justo, pero es un amo, igual. Decía el gran Mariano Moreno que cualquier tirano es capaz de hacer cantar a sus esclavos himnos a la libertad. Ese era un liberal, de verdad. Que porque los socialistas hacen determinada táctica, nosotros tenemos que ir por las mismas tácticas, porque es justo lo contrario. O sea, justamente ellos lo que quieren es imponer cosas, imponer sus ideas, imponer su moral, todo, ¿no? Su política, su distribución económica, su redistribución, perdón. Nosotros no, los liberales, de verdad, los anarquistas, no queremos imponer nuestra moral. Por más que creamos que es la mejor del mundo, no la queremos imponer. Entonces, ¿cómo vamos a meternos en política diciendo, porque como los socialistas lo hacen y también les va, entonces nosotros también vamos a hacer lo mismo? No podés comparar, no podés hacer esa comparación. No se trata de eso, o sea, se trata justamente de dar la batalla cultural para que la gente entienda que es el individuo, sos vos el que sabés qué es lo mejor para tu vida, no yo. Yo no sé qué es lo mejor para la vida de Nicolás Morá o de otro. Yo sé qué es lo mejor para mí. Yo soy un individuo y a duras penas sé lo que es mejor para mí. Lo recordaremos con un clip. Javier Milei defendía el encierro masivo y perseguir penalmente a quienes violaran el encierro masivo. Mientras los que luchamos contra el encierro masivo lo hicimos con desobediencia civil, incumpliendo las normas injustas que violaban nuestra libertad. Él las promovía como buen miembro del foro de Davos que es. Que hay más socialista que decirle a la gente que no puede salir de tu casa. Una de las cosas que te das cuenta que no puede funcionar es el control del Estado sobre las personas, porque vos lo querés controlar y ¿qué pasa? La gente hace cualquier cosa. Se te desborda. Exacto, los irresponsables que andan por la ruta, digamos, y un montón de gente. Lo que vos tenés que hacer, porque vos cuando tenés un enfermo con estas características genera una externalidad negativa sobre el resto, o sea, vos contagiás a otro. O sea, tu irresponsabilidad contagia a otro. Entonces lo que vos tenés que hacer es alinear los incentivos y ahí sí actuó bien el gobierno. Por ejemplo, en el día de ayer fue brillante lo que hizo. ¿Vieron el caso del italiano? Sí. Bueno, ese caso es brillante, eso es lo que debería hacer el gobierno. Mostrarle que aquellos irresponsables que enferman al resto o ponen en riesgo al resto, que les va a caer con toda la fuerza el Código Penal. ¿Por qué? Porque entonces el tipo, ahora cuando esté infectado y tenga problemas o venga de una zona de riesgo y debería estar haciendo cuarentena y no lo hace, le va a caer el Código Penal encima con toda la fuerza. Entonces, ¿qué va a hacer? Y se va a cuidar. Entonces lográs que las personas de esa manera actúen en favor de la estrategia que vos querés seguir, que es que aquellos que están
con problemas o que son de riesgo, se corran y dejen que aquellos que están bien, ¿sí?, puedan seguir produciendo para abastecer el consumo de todos, porque si no nos morimos. En el primer capítulo de este libro, en academialibertaria.org, en la biblioteca, para quien lo quiera descargar gratis, El hombre contra el Estado, vos tenés a Spencer explicándote cómo él, que formó parte del Partido Liberal, en el siglo XIX fue estafado. El Partido Liberal le prometió que iba a defender la libertad individual, la propiedad privada, y cuando llegó a tener poder el Partido Liberal y llegó a gobernar, se convirtió en una máquina de regular, de imponer, de crear nuevos impuestos, nuevas normas, nuevas prohibiciones, engrandeció al Estado, lo hizo mucho más fuerte, porque estupidizó a los liberales y los hizo creer que si un político se dice liberal es automáticamente liberal y va a defender tu libertad, entonces vos delegás la responsabilidad de luchar por tu libertad en otro. Los liberales lograron grandes conquistas con la política a principios del siglo XIX, pero ya en la segunda mitad del siglo XIX, ya por el mecanismo del Estado, por la naturaleza humana, por lo que dijimos de la teoría de la elección pública y los incentivos personales, se corrompieron hasta el tuétano. Desde entonces no ha habido un solo partido liberal que traiga un poco más de libertad en el mundo. No ha habido un solo político liberal o intelectual liberal que se abrace a la política que traiga nada bueno. Y Milei no solo que no es la excepción, es la suprema confirmación de la regla. Y quien lo apoye y pide el voto por él es cómplice y va a tener que cargar con eso en su conciencia. A mí no me hacen daño ese votar a Milei. Es más, te digo, Maxi, te lo confieso, yo contento de que gane Milei. ¿Sabes por qué? Porque va a ser una demostración práctica perfecta de que el pseudoliberalismo de derecha político es una porquería. Y va a haber más gente que nunca a partir de eso que se arrime a las filas del liberalismo consecuente, coherente y anarquista. Pero yo no voy a votar ni pedir el voto por este personaje, porque yo no soy un mafioso como este personaje. Una parte de mí piensa lo mismo que vos, que gane de una vez, así se demuestra de una vez que no es el camino y podemos pensar a futuro cuál es el camino, que es la batalla cultural, yo no tengo duda, y recién cuando seamos muchos, que tengamos una fuerza realmente, podemos pensar en alguna estrategia para eliminar de todo el Estado. Por ahora es la batalla cultural. Lo que más me molesta de esta conferencia, cuando él habla en favor de la libertad, libertarismo, no sé qué, y después te dice, soy pro democracia. Sí, obvio, no puede decir otra cosa, ¿no? No estaría ahí si dijera otra cosa. Pero con democracia no se refiere al sentido etimológico de la palabra, de poder del pueblo. Se refiere a la democracia representativa, se refiere al sistema actual. Entonces, me estás hablando de libertarismo y por otro lado me estás hablando de democracia representativa y estás mezclando todo ahí como un Frankenstein para que después largarlo así, voten esto. Milei tiene mucha llegada, tiene llegada al mundo entero y se corrompe el libertarismo, o sea, no el libertarismo en sí, pero están manchadas las ideas ahora, porque ya ahora la gente va a pensar que el libertarismo es dentro del sistema democrático, porque lo dice Milei. Mirá, el referente Milei está diciendo eso. Está bien, es cierto que uno tiene el deber de no quedarse con lo que dice una sola persona, investigar, leer, eso está muy bien, pero la mayoría no lo hace, las masas no lo hacen, y se va a asociar el libertarismo a la democracia y al fracaso que va a tener Milei. Eso es lo que a mí más me molesta. Lamento que además de que los votantes de Milei, los votantes del kirchnerismo, los que creen en la farsa democrática, los votantes de Bullrich, además de esa gente que se está buscando que les pongan la mano en el bolsillo y el dedo donde les quepa, van a tener que sufrir los otros argentinos, no es mi caso porque yo ya me fui hace tiempo, van a tener que sufrir los otros argentinos que no votaron, que realmente creen en la libertad o que no creen en la estafa política y van a tener que sufrir por añadidura por todos estos cómplices de delincuentes, por todos estos vagos que están esperando un Mesías y un Salvador y te dicen, Moraz, ¿a quién voto? Salvate a vos mismo, hermano, busca las soluciones para tu vida. Yo, ni Milei, ni nadie te va a salvar si no sos vos. Pero votando a este tipo, güey, y a los demás, vas a seguir siendo cómplice de que te entierres cada vez más. Maxi, muchas gracias, suscríbanse a Tertulia Ermitaña. Pueden ver el video completo cliqueando aquí.